Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué privilegio es para mí poder compartir una breve reflexión en la palabra del Señor hoy con todos ustedes. Mi nombre es Natán Schmutz, soy el pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Antioquía, que se encuentra en Cobán, Alta Verapaz, y es un gusto poder servirles esta mañana. Yo les quiero invitar de hoy a acompañarme a una historia muy importante en la palabra del Señor y una enseñanza muy significativa para todos nosotros. Y todo empieza con la pregunta más importante que nosotros nos debemos hacer en algún momento en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvo? Eso va a ser el análisis que hoy nosotros vamos a hacer en la palabra del Señor y encontrar una respuesta a esa pregunta. Así que hoy nosotros estamos en el Evangelio de San Lucas y vamos a leer en el capítulo 18, estudiando los versículos 18 a 30. Es la historia del joven rico que se acerca a Jesús con esa pregunta. Así empieza el texto diciendo: un hombre principal le preguntó a Jesús, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nosotros vemos aquí el Señor Jesús caminando por el camino hacia Jerusalén con sus discípulos, tal vez con mucha gente. Y de repente se acerca a este joven, ese joven principal, un líder en su nación entre los judíos, una persona probablemente muy respetada, conocida probablemente por muchos. Era una persona importante. Y él tenía esa pregunta tan esencial en su corazón. Y se acerca al Señor Jesús, se humilla hasta cierto punto, lo llama buen maestro y le tira esa pregunta. Nosotros vemos entonces a ese joven expresando ese deseo. Yo quiero saber, yo quiero entender qué es lo que se requiere de mí, qué es lo que tengo que hacer. Tal vez el joven rico buscaba una receta, unos lineamientos, unas instrucciones claras. ¿Cuáles son los pasos a cuales tengo que seguir? Porque el anhelo de su corazón era tener la vida eterna. Y hasta aquí nosotros podíamos decir: qué bueno que vino el Señor Jesús, qué bueno que hizo esa pregunta y qué bueno que se humilló y pidió la ayuda del Mesías. Pero ya con la respuesta del Señor Jesús ante esa pregunta, ese acercamiento del joven rico, nosotros ya vemos que no todo era así de fácil y claro como parecía. Porque el Señor Jesús le responde de una manera tal vez no tan amable, podríamos decir. Dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver que tal vez en el corazón del joven rico y también en su manera de interactuar con el Señor Jesús había algunas cosas que no se veía a primera vista. Ese saludo con cual él se dirigió al Señor Jesús era un saludo muy incomún. Lo llamaba maestro bueno. Y Jesús de una vez dice alto: ¿por qué me llamas bueno? Porque la palabra que él usó, ese joven rico, se refería a una bondad grande, absoluta. Se refería a una bondad completa. Y realmente al final era una bondad que significaba sin pecado. Y obviamente Jesús de una vez dice: alto, entre los seres humanos no hay nadie que cumple realmente, plenamente en ser bueno. Solamente Dios es sin pecado, solamente Dios es sin falta, sin mancha. Solamente Dios es realmente y verdaderamente bueno. Y eso tenemos que tener muy claro por lo que sigue después. Y de ahí el Señor Jesús después sí le contesta la pregunta del joven rico: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos, las instrucciones? Y Jesús le dice: muy bien, los mandamientos los sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús entonces lista algunos de los 10 mandamientos. Esas instrucciones tan claras y esenciales que nosotros también tenemos en la palabra del Señor. Y es curioso que Jesús solamente pone ahí los mandamientos, las leyes
que tienen que ver con los demás, que son como hacia afuera, son los leyes externos. No dijo tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, sino que tú tienes que expresar eso hacia los demás. Y eso realmente son las instrucciones que Jesús comparte con el joven. Y de ahí nosotros empezamos a ver realmente qué había en el corazón de este hombre principal, de ese líder religioso, ese personaje tan importante en su tiempo. Porque ¿cuál es la respuesta ante recibir las instrucciones? La respuesta a su pregunta. Él dice en el versículo 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y nosotros podríamos, no sé si en su imaginación también lo pueden ver, pero de repente yo veo a esa joven ahí diciéndose, sí, y poniéndose en una postura hasta con un poquito más de orgullo, con cierto valor y fuerza, y diciendo, yo sí he cumplido todas las instrucciones, he cumplido con la ley. Básicamente lo que el joven rico está diciendo es que yo no tengo falta, yo no tengo mancha, yo no tengo pecado. Desde mi juventud, desde lo que yo puedo tener pensamiento, yo he obedecido las instrucciones de la palabra. He sido un hombre ejemplar, he sido un judío ejemplar. Yo he cumplido. Y en esas palabras Él muestra que realmente no se acercó al Señor Jesús con humildad, sino más bien lo que buscó fue validar su propio camino, su propia manera de vivir. Y esa era confiar en sus propios esfuerzos, confiar en sus propias obras y diciéndose y declarándose a sí mismo justo. El joven rico al final dijo, tú eres el buen maestro y yo soy también bueno. Yo también soy verdaderamente bueno porque no tengo pecado. Y no que Jesús acaba de decir que solamente Dios es realmente bueno. Pero el joven rico se pone ahí también, a ese mismo nivel, justificado por haber obedecido las leyes de la palabra. Y Jesús realmente no le refuta su declaración, no lo rechaza, no dice, no, mentiras, yo sé que has fallado, que has cometido errores. Al contrario, Él hasta lo acepta, podríamos decir. Porque ¿cómo responde Jesús ante esa declaración de este joven principal? Él dice, Jesús oyendo le dijo, muy bien, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Jesús no le dice, pero no cumpliste. No, al contrario, lo acepta. Pero de ahí Jesús pone el dedo donde está el problema, donde duele y donde el joven rico ya no tiene salida. Y se va realmente al corazón del problema, al corazón de ese joven rico, que aunque haya cumplido y haya obedecido y haya hecho todas las cosas en sus propios esfuerzos y haya sido una persona muy buena, Jesús le pide algo más. Le pide un paso radical, le pide una obediencia radical, que realmente va más allá de simplemente cumplir las leyes de manera superficial. Lo que Jesús le pide es un cambio de corazón. Es una obediencia de corazón. Es una obediencia que le va a costar algo a ese joven que era rico. Y ahí el Señor pone el dedo. Ahí señala a Él. ¿Y cuál es la respuesta del joven rico que nosotros tenemos en la palabra ante nosotros? En el versículo 23. Dice, entonces Él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. No pudo obedecer esa instrucción del Señor Jesús. No pudo vender lo que tenía y que tenía mucho. No pudo deshacerse de sus materiales, de sus posiciones, darlo a los pobres, rendirlo completamente al Señor y seguirle a Él. No era capaz de hacerlo. Y ahí nosotros entonces vemos el problema que realmente existía.
Vemos la actitud con cual el joven rico se acercó al Señor Jesús. Porque en su pensamiento era que si yo obedezco simplemente las leyes a pie de letra y cabalmente, yo estoy bien. Eso es suficiente, yo me voy a ganar la salvación. Pero Jesús señala claramente, no es suficiente. No eres realmente bueno simplemente por cumplir algunas instrucciones. Si tu corazón no está en ello, por gusto lo hiciste. Porque ¿qué es lo que vemos nosotros en la actitud del joven rico? Que él realmente amó más la riqueza, amó más el dinero, amó más las cosas materiales que amó a su prójimo. No pudo hacerse pobre él mismo para ayudar a los necesitados. No pudo entregar lo que tenía para seguir al Señor Jesús. No pudo hacerlo. Y eso es una muestra clara que su amor, su enfoque, su deseo, su anhelo estaba claramente enfocado en las cosas terrenales, en las cosas materiales. No hubo verdadero amor. No hubo. Y nosotros sabemos, si no amamos al prójimo, ¿cómo vamos a realmente amar a Dios? Las dos cosas van de la mano. Si yo amo a Dios de todo corazón, yo también voy a amar a mi prójimo. También voy a estar dispuesto de sacrificarlo todo para seguirle a Él, para honrarle a Él, glorificar a Dios y servir a los demás. Y eso era el problema que tenía este joven rico. Y ahí nosotros recibimos una enseñanza muy importante para nosotros. Y lo compartió el Señor Jesús con la gente que estaba ahí. Y dice el Señor Jesús en el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermano, ser rico no es malo, pero el problema es cuando tenemos mucho, empezamos a poner nuestra confianza en lo que tenemos. Ese joven rico no solamente puso su confianza en su dinero, en sus posesiones, puso su confianza en su ser buena persona, en sus actos, en sus propios esfuerzos. Él dijo, yo he cumplido, no he fallado, he sido una persona buena, entonces yo debo heredar la vida eterna. Su mirada y su confianza estaban plenamente puestos en sí mismo, en sus propios esfuerzos. Y eso el Señor Jesús lo señala claramente. Eso es básicamente imposible. Es como que un camello pasa por el ojo de una aguja. Eso es imposible. No hay manera. Y eso fue justamente lo que los demás vieron también. Se empezaron a asustar y empezaron a preocuparse. Y viene esa pregunta que tal vez también nosotros nos hemos hecho en algún momento, reconociendo el estándar de Dios que es perfecto y santo, y que Él pida perfección y santidad en nosotros. También tal vez nos hemos hecho esa pregunta en el versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y tenemos que entender que tal vez para muchos de ellos, ese joven rico, ese hombre principal, un líder, una persona que cumplía cabalmente la ley, para ellos era el ejemplo. Solo imaginarse, tal vez todos decían, mire, yo sé que yo tengo problemas, yo tengo pecados, yo sé que mi vecino también, pero si uno se va a salvar, va a ser ese joven rico, porque mire qué bueno es. De juventud ha cumplido todas las cosas, nunca lo he escuchado mentir una sola vez. Nunca le ha faltado respeto a sus padres, ha honrado a Dios y a los demás toda su vida. Si alguien se va a salvar, Él va a ser. Y ahí está Jesús diciendo, no es suficiente, no es suficiente. Y se asustaron y dijeron, ¿y si Él no? ¿Qué de mí? ¿Y qué de los demás? Si ese joven rico no se puede salvar por ser una persona tan buena que es, ¿qué hay de mí, pobre de mí, que yo no llego ni siquiera a ese nivel? ¿Quién podrá ser salvo? Y ahí viene la respuesta maravillosa del Señor Jesús.
Y es la respuesta que usted y yo tenemos que atesorar en nuestro corazón. Ese es el mensaje del Evangelio de lo que después sigue. Porque ¿cuál es la respuesta? Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Hermanos y hermanas, ese es el Evangelio. Que el Dios, el creador del universo, por amor hacia nosotros, envió su Hijo unigénito aquí a la tierra, caminó aquí entre nosotros, vivió la vida perfecta que nosotros no éramos capaces de vivir. Finalmente, Él se fue a la cruz y entregó su vida voluntariamente por todos nosotros, limpiándonos de nuestras ofensas y de nuestros pecados, dándonos la oportunidad de recibir la vida eterna, el perdón de los pecados. Y ahora nosotros reconocemos que lo que era imposible para nosotros, y sí, hermanos, yo les quiero invitar, de realmente entender, salvarnos a nosotros mismos es imposible. No hay manera, ningún ser humano es bueno para salvarse a sí mismo. Pero lo que es imposible para nosotros, donde no hubo camino, donde no hubo manera, hoy sí es posible en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, porque Él nos salvó, Él nos rescató. Eso es el mensaje del Evangelio. Eso fue el mensaje para el joven rico y para todas las personas que estaban con el Señor. No se trata de cumplir todas las leyes, aunque es bueno y ojalá que nosotros lo pudiéramos hacer. Pero no es suficiente para salvarnos, porque siempre hay algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no llega a ser suficiente para agradar a Dios, que es perfecto y santo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora ustedes dirán, qué bueno que en el Señor Jesús yo tengo la salvación. Qué bueno que no se trata de cumplir la ley, no se trata de venderlo todo y darlo a los pobres. Y de repente ustedes dirán, pero entonces ya no se trata de hacer nada. Yo puedo vivir la vida a mi manera, yo puedo hacer lo que quiero, puedo acumular riqueza, no importa, no tiene significado porque el Señor Jesús murió por mí. Pero también ahí estamos equivocados porque la historia, la enseñanza no termina con esto. Porque ¿qué es la respuesta que dice Pedro después? Habiendo escuchado toda la enseñanza, habiendo escuchado esa conversación entre el joven rico y el Señor Jesús, habiendo escuchado que si hay un camino a través de Dios para ir al cielo, Él dice entonces en el versículo 28, he aquí nosotros sí hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Nosotros sí hicimos lo que tú has pedido a ese joven rico. Nosotros sí cumplimos y hemos dicho sí cuando nos llamaste. Nosotros sí hemos obedecido. ¿Eso no vale para nada? ¿O sí es importante también para nosotros? Y es ahí el mensaje precioso también para nosotros hoy en día. Que sí vale la pena esforzarse, sí vale la pena rendirse a los pies de Cristo, no solamente para la salvación, sino también para esta vida. Y yo les quiero invitar de marcar esos versículos en sus Biblias, hermanos y hermanas, y escuchar esas palabras que dijo el Señor Jesús. Porque Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? ¿Por qué es tan importante reconocer esto? Muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, tal vez de mucho tiempo, tenemos una mentalidad y una perspectiva muy de la vida eterna. Estamos tan agradecidos que Dios nos salvó, que fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros. Lo recordamos todos los días, lo apreciamos, lo atesoramos y decimos gracias al Señor por ello. Pero en nuestra mente, en nuestro vivir diariamente, nosotros vivimos como
simplemente en espera de este día cuando vamos a estar eternamente con el Señor. Vivimos realmente enfocados en nuestra vida, haciendo lo que queremos aquí en la tierra, teniendo seguro la salvación de la vida eterna. Y realmente no permitimos y dejamos que la obra del Señor influye en nuestro diario vivir hoy. ¿A qué me refiero con eso? Vamos el día domingo a la iglesia y adoramos al Señor de todo corazón. Y le damos nuestros diezmos, damos nuestras ofrendas. Pero de lunes a sábado, yo vivo mi vida como yo quiero. Vivo en el trabajo, comparto con todos los demás y realmente no siento la necesidad de mostrar una vida muy distinta a la que está sucediendo a mi alrededor. No siento la necesidad de ir más allá en mi caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque ya tengo la salvación. ¿Por qué debo esforzarme para cumplir leyes y mandamientos? ¿Por qué debo esforzarme para obedecer las instrucciones del Señor? ¿Por qué debo esforzarme para ir y evangelizar? ¿Por qué debo ir de misionero a los otros países? ¿Por qué debo estudiar en el seminario para prepararme para el ministerio? ¿Por qué? ¿Qué beneficio me trae si ya tengo la vida eterna? Y eso es lo que más importa. Hermanos y hermanas, la enseñanza del Señor Jesús es muy importante para nosotros hoy en nuestras vidas diarias. El sacrificio del Señor Jesús, lo que Él hizo en la cruz, es tan importante para nosotros hoy. No debemos perder el enfoque que nosotros ya hoy debemos marcar una diferencia y tener una vida diferente a lo que tiene la sociedad. Y eso es lo que instruye el Señor Jesús en esos pocos versículos, diciendo que toda persona, cualquier persona que haya hecho un sacrificio, que haya dejado su casa, su comodidad, que haya dejado su familia, que haya dejado sus padres, sus hermanos, que haya hecho algún sacrificio para la obra del Señor, tendrá su recompensa. Así dice, no existe nadie que no lo recibirá. Vale la pena tomar el paso extra, de ir la milla extra, de ponerse a servir y estar dispuestos de entregarlo todo para el Señor. Y hermanos y hermanas, eso es tan importante. La recompensa se cumple ya en este tiempo, ya en nuestros días. Aunque nosotros entendemos que estamos acumulando tesoros en el cielo cuando cumplimos la voluntad del Señor y le servimos de todo corazón, la recompensa ya se extiende aquí, en este tiempo. Nosotros somos beneficiados cuando sacrificamos y nos rendimos para el servicio del Señor. Nosotros recibimos bendición, tal vez no material, pero en gozo, en paz, en salud, en plenitud. Nosotros hoy ya somos bendecidos cuando nos rendimos al Señor y le servimos de todo corazón. Y al final también, en la vida eterna, nosotros seremos recompensados. Eso es el mensaje tan maravilloso para nosotros. Hermanos y hermanas, no debemos enfocarnos y confiar en nuestras riquezas. El dinero no es malo, pero el amor y la confianza en el dinero y en las riquezas nos desvían del buen camino. Cuando nosotros somos como el joven rico y confiamos en lo que tenemos y lo que somos nosotros, en nuestros propios esfuerzos, nosotros corremos peligro de perder el buen camino, porque no confiamos en el Señor, confiamos en nosotros mismos. Así no podemos heredar la vida eterna. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Él abrió el camino a través del Señor Jesucristo. Y hoy nosotros, debemos servirle de todo corazón, porque eso es bendición incluso para nosotros. Hermanos y hermanas, seamos diferentes a este joven rico y sirvamos al Señor Jesús de todo corazón. Ya nos dio la vida eterna.
ahora nosotros debemos servirle fielmente de todo corazón. Permíteme orar por ustedes. Padre Celestial, te damos gracias porque tú abriste el camino donde no hubo camino. Tú, Señor, hiciste posible lo que era imposible para nosotros. Hoy podemos decir que podemos alcanzar la vida eterna no por nuestros esfuerzos, sino porque tú abriste el camino a través de la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, nosotros queremos servirte de todo corazón, no para ganarnos la salvación, sino para servirte fielmente porque ya nos salvaste. Y sabemos que eso tendrá recompensa aquí y en la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz y por bendecirnos en todos los días de nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.